Ok, esta noche vamos a recordar un poco acerca del crecimiento económico. ¿Listo? Entonces, como usualmente ya hemos ido avanzando en materias previas, siempre hemos ido analizando qué es lo que va a determinar el PIB en un corto, mediano y largo plazo, ¿verdad? Básicamente ya sabemos que lo que determina el PIB a un corto plazo es la demanda de bienes. Estamos hablando ahí del gasto, ¿verdad? Pero no mezclen con las importaciones, ya que hablamos de la demanda de bienes, o sea, bienes producidos por el país, no bienes producidos en otro país. Entonces, eso sería recordando en un corto plazo, ¿verdad? En- y cuando analizamos cuál es el determinante del PIB en el mediano plazo, sabemos que en el mediano plazo básicamente es la oferta de bienes. Está determinada por los factores productivos, ¿verdad? O sea, a mediano plazo, esos factores son constantes. La oferta depende del mayor o menor uso de esos factores productivos. Por ejemplo, eh, cuando hablamos de que existe menos oferta, esto se debe porque se ha empleado menos trabajadores y porque hay una tasa de paro más alta, ¿verdad? Y ahora cuando analizamos lo que determina el PIB en el largo plazo, ahí hablamos de del crecimiento de los factores productivos, ¿verdad? Analizamos la población activa, capital físico, capital humano, el capital tecnológico, ¿verdad? Acá básicamente ya utilizamos, o sea, para analizar este determinante de largo plazo, ya utilizamos modelos de crecimiento de largo plazo. Entonces, cuando analizamos el crecimiento económico en el largo plazo, o sea, cuando analizamos el crecimiento económico, tenemos que analizar hacia un largo plazo, ¿verdad? Acá. Eh, Cuando hablamos del crecimiento económico, hablamos de un crecimiento real, ¿verdad? Básicamente, este es un incremento de la cantidad de bienes y servicios de manera sostenida, ¿verdad? No podemos hablar en términos nominales porque acá puede haber una gran confusión. Si hablamos en términos nominales, puede que se haya dado este crecimiento tal vez por una inflación, por la variación. Por una variación porcentual y sostenida de todos los bienes y servicios producidos dentro de una economía, ¿verdad? Entonces, por eso no debemos mezclar esta terminología. Cuando hablamos de crecimiento, analizamos un crecimiento real para ver cuál ha sido, cómo se está incrementando esta cantidad de bienes y servicios de manera sostenida. Mm. ¿Cuál es la importancia? La importancia de analizar básicamente el crecimiento económico. Esta importancia radica en que si existe pequeñas diferencias en el ritmo de crecimiento, se traduce en enormes diferenciales. Lo que quiere decir acá, como pueden observar en esta gráfica, igual esta gráfica está por si acaso en el libro de Salai Martín, lo saqué de ahí. Acá podemos analizar tal vez eh, o sea, es un PIB hipotético. Podemos decir que acá el crecimiento más alto puede ser de la economía A y justamente está la del medio, podría ser de la economía B y la que está por debajo, la de la economía C. ¿Ok? Entonces, básicamente vemos que estas tres economías inician básicamente con acá un crecimiento, o sea, básicamente con una producción, podemos decir, igual, ¿verdad? Del 7,8, todas inician, pero acá lo que varía para que crezca básicamente son sus tasas de crecimiento, su ritmo de crecimiento. Podemos ver que la economía C crece a un ritmo menor, básicamente, que es del 0,75%, ¿verdad? En cambio, la economía B ya crece, o sea, básicamente su ritmo, su tasa de crecimiento ya es un poco más grande, es del 1,75.
En cambio, de la economía A, difiere bastante, ¿verdad? Está más incrementada. Estamos hablando que su tasa de crecimiento es del 2,75%, ¿verdad? Entonces, básicamente podemos ver que el ritmo de crecimiento de una economía va a definir o va a definir su crecimiento y cuáles son estas enormes diferenciales que existen entre su crecimiento, ¿verdad? Entonces, por eso es importante, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué será que esta economía, la economía C, solo está creciendo a un ritmo de 0,75? ¿Qué es lo que ha ocasionado que la economía A crezca, o sea, tenga un ritmo de crecimiento 2,75? Básicamente, nosotros, los economistas, nos basamos en eso, en tratar de ver qué es lo que sucede con esta economía A y qué es lo que está sucediendo con la economía B. ¿Por qué no tienen tal vez la misma tasa de crecimiento, el mismo ritmo de crecimiento si ambas han iniciado, si ambas han iniciado igual? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que sucede? Entonces, básicamente nosotros vamos a construir modelos para intentar analizar y explicar eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? O sea, básicamente en toda la carrera, ¿qué es lo que hemos visto? Que nosotros los economistas realizamos, construimos modelos. Vamos a construir modelos para qué? Principalmente para realizar un análisis económico, también para realizar una predicción, ¿verdad? O sea, para poder realizar predicciones. Ahora lo que necesitamos es construir un modelo para realizar un análisis económico, ¿verdad? Es lo que básicamente hemos visto las micros y las macros, ¿verdad? Mm, ok, entonces ahora, cuando hacemos el análisis del crecimiento económico, este análisis básicamente va ligado a lo que son a las corrientes del pensamiento económico. ¿Por qué? Porque desde Adam Smith podemos decir como John Stuart Mill y David Ricardo, ya hemos iniciado con este análisis del crecimiento económico, ¿verdad? Ahora, nosotros analizamos este crecimiento económico eh, de forma exógena y de forma endógena. Básicamente, hay modelos que dicen que hay crecimiento exógeno y uno de esos modelos es el famoso modelo de Solow y de Swan. Y otro de los famosos modelos que nos indica que hay un crecimiento exógeno es el modelo de Rams, Cass y Cobbs, ¿verdad? Ahora, hay otros modelos que nos predicen que hay un crecimiento endógeno. ¿Y cuáles son estos modelos? Estos son los modelos que lo estudiamos ya en la carrera, el modelo AK, el modelo del gasto público, como también el modelo de externalidades del capital y como también del capital humano, ¿verdad? Entonces, estos son los modelos, ¿verdad? Podemos analizar de forma de crecimiento exógena como de forma endógena. Y ahora, o sea, básicamente como estamos construyendo modelos para el análisis económico, es fundamental que nos basemos en una herramienta que son las matemáticas, ¿verdad? Entonces, nuestra modelación a la hora de modelar nuestro modelo, lo que suele hacerse al analizar el crecimiento económico es analizar modelos con tasa de ahorro constante y modelos de crecimiento óptimo. En modelos de, en modelos con tasa de ahorro constante, básicamente ahí vamos a encontrar el modelo de Solow y de Swan, ¿verdad? Ahora, cuando analizamos modelos de crecimiento óptimo, ahí ya nos enfocamos o nos apoyamos más con los famosos, o sea, con la utilización de estos métodos de los hamiltonianos, ¿verdad? Para hallar o sea, para las derivaciones de los modelos, ¿verdad? Y ya. Ahora, o sea, en esta noche vamos a analizar modelos con tasa de ahorro constante. A la hora de analizar modelos con tasa de ahorro constante, deben cumplirse supuestos fundamentales.
¿Cuáles son estos supuestos fundamentales que deben cumplirse? Básicamente, que la tasa de ahorro sea constante, ¿verdad? O sea, acá una tasa de ahorro constante. Y esta tasa de ahorro constante no es nada más que es una propensión del ingreso, ¿verdad? Y también otro supuesto importante es que vamos a hablar que la tasa de depreciación también sea constante. Acá ya decimos que la inversión básicamente es igual a qué? Es igual a la variación del capital más la depreciación del capital, ¿verdad? Ahora, otro supuesto fundamental cuando hablamos modelos con tasa de ahorro constante es que la población sea igual a la población económicamente activa. Entonces, vamos a decir que básicamente la población va a ser igual a L sub T, que lo estamos denominando como la población, que es lo mismo que una población económicamente activa. Es por decir, toda una economía, toda la población de una economía es apta, está en edad de trabajar, ¿ok? Otro supuesto fundamental es que el ritmo de crecimiento de la población crece a una tasa constante, ¿ok? O sea, crece a una tasa constante. Ahora, para poder obtener la acumulación del capital agregado, nosotros analizamos básicamente en una economía cerrada. Vamos a hablar de una economía cerrada y una economía en donde no participa el gobierno. ¿Ok? Entonces, acá, básicamente, si no participa el gobierno y estamos hablando de una economía cerrada, vamos a decir que el producto de la economía básicamente va a ser igual a qué? Va a ser igual, el ingreso es igual al consumo más la inversión, ¿verdad? O sea, el producto de la economía, básicamente, el producto de la economía es igual al consumo más la inversión, el consumo más la inversión. Ahora, la renta, vamos a decir que la renta de una economía es igual a qué? O sea, básicamente es el consumo y es el ahorro. O sea, estos agentes bien destinan su renta al consumo o bien lo destinan al ahorro, ¿verdad? Y si nosotros igualamos ambas expresiones, vamos a encontrar que el ahorro es igual a la inversión, ¿ok? Entonces acá, si nosotros reemplazamos en el ahorro la siguiente expresión, la que es que el ahorro no es nada más que es una propensión de la renta, ¿verdad? Entonces, si lo reemplazamos acá y la inversión también, que es igual a la variación del capital, más la depreciación del capital, entonces vamos a obtener la acumulación del capital agregado. Ahora, para poder hallar la ecuación fundamental de crecimiento, lo que debemos hacer es dividir entre la población, ¿verdad? Porque tenemos que hablar en términos per cápita. Cuando analizamos el crecimiento, o sea, debemos hablar en términos per cápitas. ¿Listo? Entonces, lo que se debe hacer es dividir a toda la expresión de la acumulación del capital agregado entre la población y vamos a obtener la siguiente ecuación fundamental del crecimiento. Y o sea, para poder determinar el modelo, una característica fundamental es analizar qué función de producción voy a utilizar. En este caso, o sea, al analizar modelos con tasa de ahorro constante, voy a analizar el modelo de Solow y de Swan. Acá, para el modelo de Solow y de Swan, vamos a ver que la función de producción que vamos a utilizar es una función de producción neoclásica. ¿Qué quiere decir esta función de producción neoclásica? Que va a tener rendimientos constantes a escala. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente quiere decir que si yo incremento en una proporción alfa a los factores productivos, la producción va a crecer también en alfa, ¿ok? Ahora, algo característico de las funciones de producción neoclásica es que tiene una productividad marginal de los factores que es positiva, pero decreciente. O sea, esto lo que quiere decir es que, esto lo que quiere decir es que, eh,
Esto lo que quiere decir, eh, básicamente es que va a crecer a medida que se incremente este factor de productividad del capital, crece la producción, pero cada vez crece a ritmos decrecientes, ¿ok? Y tiene que cumplirse las condiciones y nada. Esta condición y nada a lo que se refiere es que básicamente que cuando el capital sea cero, básicamente eh, la función de producción, la función o todo lo que está en función del capital va a tener una pendiente hacia el infinito, ¿ok? Y cuando el capital tiende al infinito, lo opuesto, la pendiente de todo lo que está en función del capital tiene una pendiente cero, ¿ok? Entonces, las condiciones y nada lo que hacen básicamente aseguran la concavidad de la función de producción. Acá, denme un segundo, eh, voy a, vamos a utilizar un poco la pizarra. Un segundo para poder conectar mi pizarra, ¿sí? Eh, Hola, hola, buenas noches. ¿Se logra escuchar? Ok, voy a asumir que sí se logra escuchar. Sí, 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 creo que... se logra escuchar. Listo, Marco, muchas gracias. A ver, denme un segundo. Para... Ok. Ok. Ya, entonces básicamente estábamos iniciando, vamos a explicar, vamos a desarrollar este modelo de SWAN eh, que es lo que deberíamos hacer, ¿ok? Entonces, acá, básicamente acá los voy a colocar, igual les voy a pasar esto, lo que vamos a hacer ahora, ¿ok? Acá. eh, acá voy a... Acá lo que voy a hacer es desarrollar el modelo de solo y SWAN, ¿ok? Entonces acá hemos dicho que tiene supuestos fundamentales. ¿Se recuerdan cuáles eran los supuestos? Porque básicamente acá estamos hablando de que este modelo de solos y SWAN es un modelo con tasa de ahorro constante y mencionamos, ¿verdad? Y mencionamos cuál debería ser los supuestos de este modelo, ¿verdad? Entonces, acá los supuestos, si los recuerdan, dijimos que vamos a tener una tasa de ahorro constante, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir? Básicamente que el ahorro es igual a que es una propensión del ingreso, ¿verdad? También dijimos que la tasa de depreciación es constante. Esta tasa de depreciación constante, ¿qué es lo que me indica? Que básicamente la inversión en el año T va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la variación del capital en el año T más la depreciación del capital en el periodo T, ¿verdad?
Y otro supuesto fundamental es que la población de una economía es igual a la población económicamente activa, ¿verdad? Y dijimos que lo vamos a denotar como LT, ¿verdad? Y también otro supuesto fundamental es que la variación, la, la tasa de crecimiento de la población es constante, que lo voy a denotar con esta N minúscula, ¿ok? Y ya lo característico de este modelo de Solo y de Swan es que nosotros vamos a utilizar una función de producción neoclásica, ¿verdad? Les dije una función de producción neoclásica, ¿verdad? Entonces, la función de producción neoclásica que voy a utilizar es una Cap-Douglas, ¿ok? Entonces, acá voy a decir que el ingreso es igual a ¿qué? Es igual a la tecnología, esto va a ser igual por el capital en el periodo T alfa L, 1 menos alfa llegaría a ser y esto en el periodo T, ¿verdad? Capital y el trabajo, que son mis dos factores productivos de esta función de producción, ¿verdad? Entonces acá para esta función de producción, les dije que tiene que cumplirse que los rendimientos sean a escala y que también tengan una productividad marginal creciente, pero decreciente, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente sí va a haber, o sea, va a haber un crecimiento. Hay un crecimiento a medida que se incrementa el capital, el factor productivo, en este caso que va a ser el capital, pero cada vez va a ser a tasas decrecientes, o sea, cada vez en menor proporción, o sea, cada vez a tasas decrecientes, ¿verdad? Entonces, y básicamente esta concavidad, esta función de producción está asegurada por las condiciones innadas, como les mencioné, ¿verdad? Ahora, acá, si nosotros queremos obtener la expresión de la acumulación del capital agregado en el modelo de Solo y Swan, básicamente lo que debemos hacer es recordar, ¿verdad? Recordar que estamos hablando, igual debe cumplirse este supuesto fundamental de una economía cerrada y también que hay ausencia del gobierno. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente eh, el producto es igual a qué? Está el consumo más la inversión, ¿verdad? Y lo mismo que la renta va a ser igual a qué? O sea, la renta, los agentes económicos bien destinan al consumo o también al ahorro, ¿verdad? Y les dije, si igualamos ambas expresiones, lo que voy a obtener es que la inversión es igual al ahorro, ¿verdad? Y yo sé que la inversión es igual a qué? La inversión no es nada más que la variación del capital, ¿verdad? Más la depreciación del capital. Y el ahorro es una propensión de la renta, ¿verdad? Esa básicamente llegaría a ser el ahorro. Ahora, si de acá despejo lo que es la variación del capital, lo que voy a obtener es lo siguiente, es menos es la siguiente expresión. Ahora acá, hasta acá, digamos, estamos hablando del modelo de tasa de ahorro constante, pero al hablar de ya de un modelo de solo, vamos a implementar una función de producción neoclásica. Entonces acá, en vez de YT, voy a colocar la función de producción neoclásica, que yo dije que era igual a qué? A la tecnología por el capital a, por el capital a la alfa y acá el trabajo 1 menos alfa de t, ¿verdad? Llegaría a ser eso. Ahora, cuando nosotros queremos analizar el crecimiento, o sea, ¿por qué se da el crecimiento de una economía? Lo que tengo que analizar es en términos per cápita, ¿verdad? Lo que debería hacer es analizar en términos per cápita. Por lo tanto, cuando yo hablo en términos per cápita, básicamente lo único que debemos hacer es dividir a toda esta expresión sobre qué? Sobre la población, ¿verdad? Voy a dividir a toda la expresión sobre la población. Y dijimos que vamos a representar a la población como L, ¿verdad?
como L. Entonces acá lo único que hago es eh, dividir a toda la expresión sobre L. Entonces acá, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? Esta L con esta L se va, esta L a la menos alfa va a bajar al denominador, ¿verdad? Acá, entonces lo que voy a obtener es, acá era el ahorro más, ¿verdad? Entonces acá es el ahorro A y lo que llegaría a tener es el capital alfa sobre L alfa, ¿verdad? Y acá la depreciación del mi K minúscula lo denoto así, o sea, cuando hablo en términos per cápita estoy hablando en minúscula, ¿ok? Mi K minúscula. Ahora, esta expresión, aún no tengo muy claro bien qué es, ¿verdad? Entonces, para poder encontrar esta expresión, acá, a ver, acá creo que esto llegaría a ser igual a qué? A la propensión de ahorrar y esto va a ser K minúscula a la alfa, ¿verdad? Menos la depreciación por K también minúscula. Y en este caso, acá, lo que no tengo muy claro es bien qué es esto, ¿verdad? Entonces, para poder encontrar esta expresión, a un costado vamos a acá desarrollar un poco. Vamos a partir de esta expresión. Yo sé que el capital per cápita en el periodo T es igual a ¿qué? Al capital agregado sobre la población, ¿verdad? Total, entonces lo que yo voy a hacer acá es aplicar logaritmos a toda esta expresión. Si aplico logaritmos, lo que voy a tener es el logaritmo del capital sub T va a ser igual a ¿qué? Al logaritmo del capital agregado, en este caso es menos el logaritmo de L agregado, ¿verdad? Del trabajo agregado. Y acá lo que voy a hacer es voy a derivar a toda esta expresión respecto del tiempo, ¿ya? Entonces, si derivo a toda esta expresión respecto del tiempo, lo que me va a quedar es básicamente sus tasas de crecimiento, o sea, la variación del capital per cápita sobre el capital per cápita, ¿verdad? Acá. eh, en esta ocasión lo que me va a quedar es la variación del capital agregado sobre el capital agregado, ¿verdad? Y acá va a ser igual a que la variación de L agregado sobre L, ¿verdad? Y ¿se recuerdan el supuesto fundamental que dijimos que la tasa de crecimiento de la población era qué? La tasa de la población era, ¿se recuerdan? Dijimos hace un inicio, básicamente la tasa de la población era constante, que lo hemos denotado con una N, ¿verdad? Entonces acá, si lo hemos denotado con una N, toda esta expresión que está de lila representaría una N. Pero ¿qué es lo que, o sea, qué es lo que yo quiero hallar? Básicamente es esto, ¿verdad? Lo que yo quiero hallar es la variación del capital agregado sobre L agregado, ¿verdad? Entonces, lo que aún voy a trabajar en esta expresión a un costadito. Yo creo que estaba con esto. Sí, voy a despejar, o sea, voy a despejar esta KT, va a ir al otro lado a multiplicar, ¿ok? Entonces acá, si yo despejo, acá voy a tener la variación del capital es igual a ¿qué? Esta variación del capital va a ser igual a esta KT. Acá no es sin puntito. Simplemente es capital per cápita es igual a eh, la variación del capital agregado sobre el capital. Y esto va a ser N menos la variación del capital per cápita. ¿Y qué es el capital per cápita? ¿Qué es este capital per cápita? Que lo voy a colocar ya de verdecito, ¿ok? Acá mismo lo vamos a borrar y lo vamos a colocar de verdecito. ¿Qué es el capital per cápita? Básicamente, este capital per cápita es igual a ¿qué? Al capital agregado sobre L agregado, ¿verdad?
sobre el agregado. Entonces acá eh, llegaría a simplificarse el capital agregado con capital agregado y lo que me quedaría básicamente llegaría a ser esta expresión, ¿verdad? Que es la expresión que yo estaba buscando, ¿verdad? Era la variación del capital agregado sobre eh, la población agregada, ¿verdad? Eso es lo que estábamos buscando. Entonces acá voy a despejar ya directamente esto si despejo. Esto acá voy a tener el capital agregado sobre la población agregada es igual a ¿qué? Es igual a la variación del capital per cápita en el periodo T, en este caso más N y el capital, ¿verdad? El capital per cápita. Entonces acá básicamente ya podría reemplazar, ¿verdad? Acá que estaba buscando. Entonces acá llegaría a ser ¿qué? Llegaría a ser la variación del capital más n por el, ay, lo hice abajo creo, a ver, acá la variación del capital per cápita más n por la variación, más n por la variación del capital per cápita, ¿verdad? Acá es per cápita. Y acá lo que voy a hacer es despejar la variación del capital per cápita, despejo la variación del capital per cápita y lo que voy a tener es lo siguiente acá. Eh, acá voy a tener n más delta por el capital per cápita, ¿verdad? Entonces ya hemos hallado la ley de acumulación del crecimiento del capital del modelo de Solow y de Swan, ¿verdad? Acá ya lo tenemos. Entonces esto acá, ¿qué es lo que me está queriendo reflejar esto? A ver, si analizamos esto ya en una gráfica, acá, básicamente esto llegaría a ser, ¿qué? Esto llegaría a ser, esto básicamente es la función de producción, sí, la función de producción neoclásica, ¿verdad? Pero en términos per cápita, ¿verdad? Acá. Y acá en este otro extremo llegaríamos a tener lo que es la inversión necesaria para, para mantener el capital constante, ¿verdad? Ya, acá entonces sí representamos esto acá en una gráfica. Lo que voy a eh, colocar acá, voy a analizar el capital per cápita, el capital per cápita, y aquí voy a analizar todas las funciones, o sea, todas las funciones que estén en función del capital per cápita, ¿ok? Entonces acá, inicialmente yo sé que una función que está en función del capital per cápita es la función de producción, ¿verdad? Que básicamente es cóncava, ¿verdad? O sea, acá llegaría a ser así. Acá voy a colocar la función de producción. eh, y básicamente yo sé que también el ahorro está en función del capital, ¿verdad? Básicamente está en función del capital. Y acá, como el ahorro no es nada más que una propensión de la renta, del ingreso, básicamente va a tener más o menos, la misma curvatura que la función de producción, pero va a ser mucho menos, ¿verdad? Porque es una propensión. Entonces, igual va a ser más o menos así, la del ahorro, ¿ok? Y sabemos, o sea, podemos ver acá que la curva de depreciación básicamente llegaría a ser una recta, ¿verdad? Llegaría a ser una recta. Entonces acá lo acá, que es voy a colocar acá como más o menos
acá. Mejor lo coloco así. Que es esto básicamente, ¿qué es? La inversión necesaria para mantener el capital constante, ¿verdad? Acá. Listo. Entonces acá, si nosotros analizamos tal vez acá, sabemos que todo esto es la producción, ¿verdad? Básicamente todo esto llegaría a ser lo que es la producción, ¿verdad? Y la producción es igual a ¿qué? O sea, básicamente esta producción no es nada más que, acá lo vamos a colocar, que el consumo, ¿verdad? Acá llegaríamos a tener el consumo, como también llegaríamos a tener el ahorro, ¿verdad? Acá esto llegaría a ser el ahorro, que el ahorro es igual a la inversión, ¿verdad? Entonces, hasta acá llegaríamos a tener la inversión. Y la inversión es igual a ¿qué? Es igual a ¿qué? La inversión sabemos que es igual a la variación de ¿qué? A la variación del capital, ¿verdad? Es igual a acá la variación del capital. Y también esto llegaría a ser la inversión necesaria para reponer el capital que se está depreciando, ¿verdad? Entonces, básicamente acá hablamos de la variación de la variación del capital, ¿verdad? Acá todo este tramo llegaría a ser la variación del capital. Ahora, mm, si nosotros ya nos ponemos a analizar un poco el crecimiento para ver, o sea, cuál es el crecimiento del capital, lo que yo debería hacer es a la ecuación fundamental de Solow y de Swan, dividir entre el capital para hallar el crecimiento del capital, ¿verdad? Entonces, a ver, acá les voy a volver a reescribir lo que era la ecuación. Si yo reescribo acá lo que es la ecuación, eh, esta ecuación aquí voy a tener, esperen, aún no lo vamos a dividir, el ahorro, acá voy a tener alfa, ¿verdad? Esta era la ecuación fundamental del modelo de Solow y de Swan, ¿verdad? Acá, sub T y esto es sub T. Entonces, para analizar el crecimiento, lo que deberíamos hacer es dividir a toda la expresión sobre qué, sobre el capital per cápita, y si divido acá sobre el capital per cápita, acá llegaría a ser -1, y acá dividido entre el capital per cápita, eso se iría, y lo que me quedaría sería la siguiente expresión, que acá el crecimiento del capital no es nada más que la propensión del ahorro por la tecnología, acá alfa -1 sub t, y todo esto menos n más. Y justamente acá ya tendría, o sea, ya podría analizar el crecimiento. ¿Por qué digo que tal vez el crecimiento de la economía no es nada más que el crecimiento del capital? O sea, acá les estoy diciendo a ustedes que el crecimiento de esta economía es el crecimiento del capital. ¿Por qué? Porque si yo recuerdo la función de producción neoclásica en términos per cápita, bien importante, en términos per cápita, esta función de producción es igual a ¿qué? Es igual a la tecnología por el capital per cápita alfa, ¿verdad? En T. Este es en términos per cápita la función de producción. Ahora, acá, para que puedan entender por qué estoy diciendo que el crecimiento del capital es igual al crecimiento económico, acá lo que voy a hacer es aplicar logaritmos. Si aplico logaritmos a esta expresión, lo que me quedaría que es el logaritmo de la producción es igual a ¿qué? Al logaritmo de
la tecnología más el logaritmo, en este caso, del capital, ¿verdad? Sería así. Ahora, si aplico si derivo respecto del tiempo, básicamente lo que me va a quedar acá, si estoy derivando respecto del tiempo, va a ser su tasa de crecimiento, la tasa de crecimiento de la producción va a ser igual a qué. Si derivo al logaritmo de una constante respecto de tiempo, esto es cero, ¿verdad? Incluso el logaritmo de una constante derivada respecto del tiempo es cero, ¿verdad? Entonces acá lo que me quedaría simplemente sería alfa por la variación del capital. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Estoy diciendo que el crecimiento, o sea, el crecimiento del producto, o sea, el crecimiento del producto es igual a qué? Se traduce igual al crecimiento del capital, ¿verdad? Básicamente se está traduciendo. Por eso, si yo encuentro la tasa de crecimiento del capital, estoy encontrando el crecimiento económico, ¿verdad? Entonces, acá básicamente, al analizar este crecimiento económico, lo que llegaría a tener acá sería esto que llegaría a ser, o sea, esta primera expresión que llegaría a ser la curva del ahorro y n menos delta no es nada más que la curva de depreciación. Ay, lo siento. Y acá, si esto, si esto lo analizamos ya en una gráfica, lo que yo estoy encontrando o sea, acá voy a encontrar ya una de las primeras predicciones de este modelo de Solow y de Swan. Una de las primeras predicciones de este modelo de Solow y de Swan. Acá puedo observar que la curva de depreciación, como es una constante, es una recta, ¿verdad? Acá tengo la curva de depreciación y acá voy a tener la curva de ahorro, que básicamente llegaría a ser una función con pendiente negativa acá. Parece más una recta, algo así. Llegaría a tener mi curva de ahorro. En este caso, acá lo que yo llegaría a tener, esta parte no es nada más que el crecimiento del capital. Llegaría a ser básicamente el crecimiento del capital, ¿verdad? Entonces, a medida que yo incremente el capital, o sea, a medida que yo incremente, acá voy a colocar a medida que yo incremente el capital. Ustedes ven, para este capital sub cero tengo una tasa de crecimiento de este tamaño, ¿verdad? Ahora, si yo incremento este factor productivo, que es el capital, tal vez a un capital sub uno, lo que pueden observar que para esto básicamente la, eh, la tasa de crecimiento del capital va disminuyendo, ¿verdad? O sea, cada vez es más pequeñito que el anterior. Y lo mismo, si yo incremento tal vez el capital a un capital sub 2, ¿qué es lo que llego a observar? Que igual va a disminuir, ¿verdad? Entonces acá lo que esto me está indicando, o sea, la primera predicción que hace el modelo de Solow y de Swan es que sí hay, básicamente sí hay crecimiento económico, ¿verdad? Pero en el largo plazo ya no hay crecimiento económico. O sea, para el largo plazo, o sea, ya pueden ver acá, ya para este capital ya no hay crecimiento económico, ¿verdad? Si seguimos incrementando capital, básicamente voy a ver que mi curva de depreciación está por debajo de la curva, que mi curva de ahorro está por debajo de la curva de depreciación y estaríamos hablando de tasas negativas de crecimiento, ¿verdad? Entonces, básicamente, eh, una predicción fundamental de este modelo de Solow y de Swan es que en el largo plazo no existe crecimiento económico. Ahora, justamente al iniciar la clase hablamos que este modelo de Solow y Swan se encuentra dentro de los modelos exógenos. ¿Por qué? Porque ya estudiando más a fondo, con mayor profundidad, podemos observar que
si o sea, va a haber crecimiento solo si se implementa la tecnología, pero la tecnología es una variable exógena de nuestro modelo, ¿verdad? No estamos asumiendo como variable endógena. Las únicas variables endógenas de nuestro modelo que hemos asumido es el capital como el trabajo, ¿verdad? Son las únicas variables endógenas que hemos asumido. Entonces, por eso es exógena, o sea, por eso, o sea, de forma exógena sí va a haber un crecimiento, ¿verdad? Sí va a haber un crecimiento al implementar la tecnología. Pero acá, si hacemos en este simple análisis, con este primer gráfico, la primera predicción que vamos a encontrar es que el modelo de Solow y de Swan con sus variables endógenas, predice que no va a haber crecimiento en un largo plazo, ¿ok? No hay un crecimiento o sea, no hay un crecimiento a largo plazo. Ahora, otra de las predicciones fundamentales de este modelo de Solow y de Swan es básicamente que indica que va a haber una convergencia entre países, ¿verdad? Entonces, acá lo que se analiza ya llegaría a ser una convergencia absoluta, como también una convergencia, acá teníamos, vamos a hablar un poco de esta convergencia absoluta, ¿ok? En esta convergencia absoluta, básicamente lo que indica es que la tasa del crecimiento eh, del país pobre llegaría a ser más grande que la tasa de crecimiento del país rico. Entonces, por lo tanto, va a llegar un momento en el que la convergencia del país pobre se iguala a la convergencia del país rico. Y a esto es a lo que vamos a llamar convergencia absoluta. Pero vamos a realizar el gráfico. Otra de las predicciones importantes, como les dije, es básicamente las convergencias. Hay la convergencia absoluta y la convergencia condicionada, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar acá con una convergencia absoluta. Acá, si tengo el capital, acá, y las funciones del capital, acá, ¿verdad? Entonces acá lo que me indica es que voy a tener una curva de depreciación. También llegaría a tener lo que llegaría a ser la curva de ahorro, una curva de ahorro. Ahora sabemos que el capital, para eso vamos a hacer de rojito, no utilizaremos este verde claro, al capital, o sea, al país pobre, este país pobre obviamente va a tener un capital mucho menor que el país rico. Aquí voy a corregir, como hablamos en términos per cápita, ok. Entonces, básicamente, el capital del país rico, o sea, el capital per cápita es mayor que el capital per cápita del país pobre, ¿verdad? Pero si en este caso ya lo que hacemos es analizar la tasa de crecimiento, vamos a ver que la tasa de crecimiento del país pobre es mucho mayor que la tasa de crecimiento del país rico, ¿verdad? O sea, acá voy a tener la tasa de crecimiento del país rico. O sea, básicamente el país pobre está creciendo a tasas mucho más grandes que el país rico. Entonces, en el largo plazo, básicamente, tanto el país rico como el país pobre van a converger a un mismo estado estacionario, ¿verdad? A un mismo estado estacionario. Ahorita vamos a volver a hallar el estado estacionario, ¿sí? O sea, van a llegar a converger a este mismo estado estacionario. Esa es otra predicción importante de este modelo, pero nosotros sabemos que
es algo ilógico, ¿verdad? Si ustedes lo analizan y piensan, en realidad, ¿será que el país pobre tiene una tasa de crecimiento mayor que la del país rico? Si lo analizan así, si lo piensan bien, o sea, dirían, no, o sea, no es lógico, ¿verdad? Que suceda esto. Por eso acá, a esto llegaría a ser lo que es la famosa convergencia absoluta. Acá lo que analizaríamos sería una convergencia absoluta. Pero acá cuando analizan esos autores solo y son y dicen, no, no se puede dar eso. Entonces, básicamente lo que deberíamos analizar debería ser una convergencia condicionada, o sea, básicamente porque tanto para el país rico y para el país pobre tienen diferentes curvas de depreciación, como tienen diferentes curvas de ahorro. ¿Ok? Tienen diferentes curvas de depreciación y diferentes curvas de ahorro. En este caso, voy a seguir manteniendo verde claro para el país pobre. En este caso, el país pobre tiene una curva de ahorro mucho menor. O sea, básicamente, o sea, sí tiene una curva de ahorro, va a usar mucho menos que el país rico. ¿Ok? Entonces, básicamente, la curva de ahorro, este es del país pobre, voy a colocar acá ya, y va a tener una curva de depreciación mucho mayor que el país rico, el país pobre. Entonces, la curva de depreciación del país, voy a decir que es esta. La curva de depreciación del país, no es rico. Es del país pobre, ¿verdad? Acá lo estaba haciendo con esto. Ya. Entonces, dijimos que la curva del ahorro del país rico es mayor que la curva de ahorro eh, del país pobre, ¿verdad? Entonces debería encontrarse por encima, ¿verdad? Acá más o menos la curva de ahorro, esta va a ser del país rico. Y la curva de depreciación del país, la curva de depreciación del país rico, pobre. Entonces, más o menos lo voy a colocar la curva de acá. Yo sé que este país rico tiene un capital per cápita mucho mayor que el país pobre, ¿verdad? Entonces acá voy a colocar que este va a ser el capital per cápita del país rico, ¿ok? Que llegaría a ser mayor. Y acá el país pobre tiene, acá este país pobre tiene un capital per cápita mucho menor que el país rico. Entonces, básicamente vamos a tener así. Y acá yo voy a ver que las tasas de crecimiento, esta sería la, eh, ya, ya. Acá voy a tener la tasa de crecimiento del país pobre, ¿verdad? Y acá llegaría a tener acá la tasa de crecimiento del país rico, ¿verdad? Que podemos observar que es mucho mayor que la tasa de crecimiento del país pobre, ¿verdad? Y vamos a ver que ambos van a tener convergencias diferentes, ¿verdad? O sea, básicamente, a medida que incrementa más capital, entonces va a tener una convergencia diferente. O sea, acá justamente en este punto es donde ya no empieza, donde ya no hay crecimiento, donde ya no empieza a crecer el capital, ¿verdad? O sea, básicamente es cero, es nulo, ¿verdad? Mm.
Entonces, justamente acá ya hablamos de un estado estacionario, o sea, de un estado estacionario para el país rico y también hay un estado estacionario para el país pobre. ¿Y cuál es ese estado? ¿Y cuál es ese famoso estado estacionario? O sea, ese estado estacionario es cuando básicamente este crecimiento del capital sea igual a, sea igual a cero, ¿verdad? Entonces eh, acá eh, voy a colocar, no cero, aún no colocaremos cero. Voy a colocar que acá, yo sé que acá, el crecimiento del capital, que lo estoy denominado con esta letra, que es la gamma, ¿verdad? Que es la letra, no, es la letra delta, ¿verdad? Ok, entonces esto va a ser igual que, era igual a que al ahorro, la propensión del ahorro por la tecnología, y esto era igual a que al capital alfa menos uno sub t, todo esto. A ver, esta, y esto es menos n más la depreciación. Ya, entonces acá justamente yo sé que va a haber un punto, o sea, acá va a haber un punto, ¿verdad? Un punto en el que ya dejan de crecer tanto los países ricos como los países pobres, básicamente ya no hay crecimiento y en ese punto estamos hablando de un estado estacionario en el que ya dejó de crecer, o sea, básicamente es preferible que mantengan sus capitales en ese estado estacionario porque se incrementan, siguen incrementando, por decir acá, si este país sigue incrementando el capital, lo que va o vientos decrecientes, ¿verdad? En este caso, se sigue incrementando, entonces es preferible que lo deje en este capital, o sea, en este capital óptimo de estado estacionario, que lo vamos a llamar de estado estacionario porque sería ideal que tengamos ese capital, ¿verdad? Porque si incrementamos un poquito más, si incrementamos un poquito más, lo que podemos observar es que vamos a hablar de tasas, o sea, de una tasa de crecimiento, o sea, de una tasa decreciente en este caso, ¿verdad? Entonces, eso ya no conviene a ninguna economía. Ya, entonces, justamente yo quiero saber cuál va a ser este capital óptimo. Yo sé que acá ya deja de crecer, estoy hablando de un crecimiento cero. Por eso lo coloco acá cero. Entonces, si lo coloco cero, acá lo que voy a tener es la propensión del ahorro por la tecnología, el capital alfa menos uno sub t, y todo esto n menos la depreciación. Lo que quiero obtener es el capital, ¿verdad? Y si de acá ustedes despejan el capital lo que llegaríamos a obtener va a ser la siguiente expresión. La propensión del ahorro sobre A n más la depreciación y todo esto sobre 1 menos alfa. Y este llegaría a ser mi capital, o sea, llegaría a tener mi capital en óptimo en el estado estacionario, ¿verdad? Este debería ser mi capital óptimo, ¿verdad? Entonces, a la hora, o sea, ya que estoy hablando de un capital óptimo, o sea, acá vamos a hacer una gráfica conjunta, ¿ya? Acá vamos a hacer para poder... eh, ya.
Lo- Ya, entonces acá, justamente acá se grafiqué acá un poquito, básicamente este es el crecimiento, o sea, la tasa de crecimiento del capital, ¿verdad? Y lo que por debajo era ¿qué? ¿Se recuerda? Básicamente era la inversión necesaria para reponer el capital que se deprecia, ¿verdad? Todo lo que está por debajo de esta recta. Entonces, esto llegaría a ser la variación del capital. Podemos observar que el capital óptimo, que mi capital óptimo, o sea, mi capital de estado estacionario, debería hacer ¿qué? Debería ser esta expresión, ¿verdad? Debería ser básicamente el cociente eh, de la propensión de ahorrar por la tecnología y todo esto dividido entre n menos delta, ¿verdad? Entonces yo sé que va a haber un punto en el que va a dejar de crecer, o sea, básicamente va a dejar de crecer esta economía en el largo plazo, ¿verdad? Y voy a obtener un capital de estado estacionario. Pero a mí me gustaría saber cuál sería, digamos, realmente el capital que logre más, tienen maximizar este nivel de satisfacción que tienen estos agentes económicos, este nivel de satisfacción, este bienestar, básicamente se traduce en el consumo. O sea, básicamente yo quiero ver cuál va a ser, o sea, cuál debería ser, por decir, el capital que va a maximizar o sea, que va a maximizar mi consumo. ¿Ok? Que va a maximizar mi consumo, porque puede haber varios estados estacionarios, pero ahora lo que nos interesa saber va a ser cuál va a lograr maximizar el bienestar de estos agentes económicos. Y el bienestar de estos agentes económicos, uy, lo siento, pero vamos a volver a compartir. Ya, entonces, lo que va a lograr económicos no es nada cuanto más consumo realice. ¿Y qué es lo que dijimos? O sea, inicialmente, ¿qué es lo que les dije? ¿Qué es lo que dijimos? Todo esto era esto era que básicamente el consumo, ¿verdad? Esto era el consumo y esto era ¿qué? Esto era el ahorro que es igual a la inversión, ¿verdad? Y acá teníamos ya el crecimiento del capital, ¿verdad? Pero el consumo es el que maximiza, el que llega a maximizar a los agentes económicos, ¿será? Entonces, justamente lo que deseamos ahora encontrar es de todos los capitales en estado estacionario, yo quiero saber cuál va a ser el capital que logre maximizar el consumo. Si logra maximizar el consumo, logra maximizar el bienestar de estos agentes económicos. Y a este capital que logra maximizar lo voy a denominar como el capital oro de la economía, ¿ok? Entonces acá vamos a modificar un poquito la expresión. O sea, voy a modificar un poquito la expresión. Acá lo que tenía es que la variación del capital per cápita, acá todo lo que lo haga con colita, esto es mi minúscula. La variación del capital per cápita es igual a ¿qué? A la propensión del ahorro por la tecnología y esto va a ser igual al capital per cápita menos N
más la depreciación y todo va a ser. Ahora, básicamente acá esta función de producción lo puedo representar como que. También lo puedo representar como la diferencia eh, del, la diferencia de la tecnología por el capital per cápita menos, en este caso, llegaríamos a tener el consumo per cápita menos N más delta KT, ¿verdad? Y yo sé que esto ya en el largo plazo dejaría de crecer, ¿verdad? O sea, en el largo plazo dejaría de crecer y esto va a ser igual a cero, ¿verdad? O sea, en el largo plazo. Porque básicamente el capital oro es un capital de estado estacionario, ¿verdad? Solo que este capital oro es el capital que logra maximizar el bienestar de los agentes económicos. Esto quiere decir que maximiza el consumo, ¿verdad? Entonces de acá lo que voy a hacer es despejar el consumo, ¿ok? Despejo, despejo el consumo y lo que voy a obtener es lo siguiente. Es la siguiente expresión. Y como estamos diciendo que quiero maximizar, entonces básicamente para hallar máximos lo que debería hacer es hallar la derivada parcial del consumo respecto del capital, ¿verdad? Entonces si hallo la derivada parcial del consumo respecto de este capital, no, de este capital, lo que llegaría a tener sería alfa por la tecnología capital alfa menos uno y sí, todo esto menos n, n más la depreciación, listo, por el capital. Ya, y como estamos hablando de máximos, esto lo debería igualar a cero, ¿verdad? Y si de acá despejo este capital, lo que voy a obtener va a ser el capital oro. Entonces, si de acá despejo, lo que voy a tener es básicamente el capital oro, que se parece bastante al capital en estado estacionario, ¿verdad? Solo que acá ya no, acá la expresión es así. Y si despejo, lo que me va a quedar va a ser igual. Lo único que varía tanto en el estado estacionario es que ahora esta tecnología está multiplicado por alfa en el capital oro, ¿verdad? En el capital de estado estacionario era igual a S, ¿verdad? Era igual a S. Entonces podemos decir que yo sé que el capital oro es un capital de estado estacionario, ¿verdad? Entonces, solo cuando este capital oro esté maximizando el bienestar de los agentes económicos, en ese caso, en esa situación, voy a decir que alfa es igual a S, ¿ok? Que era nuestro estado estacionario, ¿verdad? ¿Dónde estaba? Acá les voy a mostrar, ¿verdad? Acá era S, ¿verdad? Era S. Solo en ese caso, o sea, como nuevamente repito, alfa va a ser igual a S, solo en el caso que este capital oro esté maximizando el bienestar de los agentes económicos, ¿ok? Porque este capital oro no es nada más que uno de los estados estacionarios. Entonces, acá, lo que esto me quiere decir, o sea, lo que quiere acá lo que mm, esto acá tengo nuevamente a ver, voy a hacerlo no
A ver, primero haré la recta. Mm, Ya, acá. ¿Cuál será? O sea, básicamente esta es acá, esta era la función de producción, ¿ok? Y básicamente esa línea verde era igual a qué? O sea, esa línea verde no es nada más que la inversión necesaria para mantener el capital constante, ¿verdad? O sea, es la inversión necesaria para mantener el capital constante. Entonces, ¿qué es lo que dijimos acá? Acá, mm, acá sí me parece que, a ver, ya. Esto era que era la producción, ¿verdad? La producción. Y dijimos que esta parte era no se va a ver bien. Esta parte era el consumo, ¿verdad? Esta parte llegaría a ser el consumo y acá esta parte llegaría a ser ¿qué? Llegaría a ser el ahorro que es igual a la inversión, ¿verdad? Que casi yo grafico tal vez acá. Este es otra producción. Acá tengo otra, voy a decir, para un capital sub cero. Para este capital sub cero tengo este nivel de producción, ¿verdad? Para otro, tal vez para este capital sub uno tengo un nivel de producción sub uno, ¿verdad? Básicamente acá, en este capital sub cero, ¿qué es lo que puedo observar yo? Acá se observa que este consumo es menor, este consumo celeste, o sea, este consumo parece menor, ¿verdad? Que este consumo naranja, un poquito menos, ¿verdad? Entonces acá yo, o sea, dije que el capital oro va a ser el capital que logre maximizar el consumo, o sea, donde yo tenga una brecha mucho más ancha de consumo. Entonces ahí he encontrado que he encontrado mi capital oro, mi capital oro en estado estacionario, ¿verdad? Entonces, para mí llegaría a ser que justamente va a llegar a ser cuando la pendiente de la función de producción sea igual a la pendiente de esta curva de depreciación, ¿verdad? Que acá básicamente, justamente, o sea, acá puedo observar, si de acá lo igualo, lo que me da es la pendiente, exactamente la pendiente de la función de producción, acá la pendiente igual a la depreciación, ¿verdad? Deberían ser, ah, mira, acá no debería haber esta KT, acá debería ser igual a, y acá, o ambos nos confundimos en algo fatal. Listo, entonces acá esto llegaría, no es nada más, el término que está al lado izquierdo llegaría a ser la pendiente de la función de producción y el término que está a la derecha llegaría a ser la pendiente de la curva de depreciación. Entonces yo voy a encontrar el capital oro justo cuando ambas pendientes se igualen. Y acá llegaría a ser cuando ocurra más o iguales. Entonces justamente por acá debería estar lo que es acá. La curva de ahorro, la curva de ahorro. Entonces, para esta curva de ahorro,
básicamente encuentro el capital oro que logra maximizar, ¿verdad? Que logra maximizar el bienestar de estos agentes económicos. Y tengo el capital oro. Y acá ya podemos, o sea, se puede ampliar mucho más este modelo, mucho más el análisis, pero si esto ha quedado claro, realmente hemos avanzado bastante.